Oye, una cuestión que estábamos hablando antes es que los festivales están desapareciendo, está habiendo recortes y demás. ¿Tú cómo ves el futuro ya de Carabanchel, si te puedo preguntar, y de los festivales en general? ¿Tenemos aquí alguna buena perspectiva? ¿Habrá luz al final del túnel o cómo lo ves? Pues no, yo soy bastante pesimista. Como dijo este año uno de los miembros el portavoz del jurado, que leyó el acta y dio un poco de explicaciones, que dijo algo así como que, bueno, que la cultura vale dinero, pero que la incultura es mucho más cara. Entonces yo en ese sentido estoy muy de acuerdo con él. Creo que no se tiene verdaderamente una idea de lo que supone. Creo que se está eliminando muchos actos, bueno, estamos hablando de festivales, pero en términos generales se están suprimiendo muchas cosas que tienen que ver con la cultura, y creo que es un error absoluto. Primero porque la cultura vale dinero, pero es enormemente barata, su utilidad es enorme, y como decía este miembro del jurado este año, la incultura vale al final, a medio y a largo plazo, mucho más caro. Entonces yo creo que efectivamente están, en el caso específico de los festivales, están desapareciendo muchísimos. Ha desaparecido Animacor, que es un festival de animación en Córdoba. Punto de Vista ahora es bianual. Otro festival de animación que había en Pozuelo o en Majadahonda, que se llamaba Anima Madrid, ha desaparecido. Los recortes son enormes. El Festival de Sevilla, es decir, hay una crisis enorme de festivales, ¿no? A mí me parece un error, y además no me parece justificado. Es decir, obviamente hay una situación y hay cosas más urgentes, pero en la vida la cultura es un elemento importante también, no se puede suprimir de un golpe. No, desde luego. ¿Habría alguna fórmula especial para que de alguna forma sobrevivan los festivales? Quiero decir, se habla siempre también del tema de patrocinios privados, yo no sé si podéis conseguir, o cómo ves tú alguna forma, digamos, de salir de esto. Mira, mayoritariamente los festivales dependen o bien de los municipios donde se celebran, porque los festivales normalmente están vinculados a un nombre, y ese nombre tiene que ver, pues por ejemplo, en el caso de Carabanchel, ¿con quién? Con el distrito, ¿no? O el Festival de Málaga. El Festival de Málaga tiene que ver con el municipio de Málaga. San Sebastián es otra historia porque es un festival de clase A, es un festival que lleva 60 años y tal, ¿no? Entonces normalmente los que lo pagan son los municipios. Luego entonces, ¿de qué depende? De que sigan o no sigan, de que haya voluntad política para que sigan o no sigan. También es cierto que los patrocinios y los mecenazgos son importantes, pero dada la situación de crisis que hay, también eso afecta a esos patrocinios y a esos mecenazgos. Es decir, por ejemplo, nosotros hicimos también por primera vez el año pasado el 11 Festival de Cine Iberoamericano de Villaverde. Y por ejemplo, ese festival, que mayoritariamente lo mantiene también el Distrito de Madrid y Villaverde, pero por ejemplo tiene un sponsor muy importante que es la fábrica de acero Acelor. Acelor está en crisis, hay un expediente de regulación. Complicado. Entonces, bueno, pues si los patrocinios y los mecenazgos también merman, pues obviamente también afectan a eso, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, este año creo que fue un 40 o un 45% la reducción del festival en términos económicos, un festival que llevaba muy pocos años, pero era muy importante de cine europeo. No hay ningún festival de esas características en Europa, y el director ha dimitido bueno, pues porque entendía que la reducción era ya tan grande. O sea, hay un momento en que la reducción es tan grande que es que no se puede hacer. Porque no puedes pintar las películas, o los invitados, o los coloquios, o la infraestructura. Que montar un festival hay que montar una infraestructura importante de gente y de gente entusiasmada en lo que hace y de trabajo, ¿no? O sea, montar cada año Carabanchel son 3 meses de un equipo trabajando en él, ¿no? Hablo de festivales pequeñitos, los festivales grandes obviamente son en continuidad, es otra historia, que es un equipo que permanentemente se dedica todo el tiempo a ello, ¿no? ¿Se está reduciendo quizás más en cultura que en otros partidos? Absolutamente. Estamos muy asustados, la gente que estamos en el sector de la cultura. Hombre, me parece bastante significativo que desde hace 2 meses ya no existe el Ministerio de Cultura. Eso creo que es lo suficientemente aclaratorio
de lo que la cultura supone para el gobierno que actualmente está en el poder. O sea, actualmente hay un único ministerio dividido en tres, o al revés, o tres especialidades divididas en uno, ¿no? Que es el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, ¿no? A mí me parece un error absoluto. La marca España, pero no en el cine ya, hablamos de lo que implica la exteriorización del país a través de sus pintores, a través de sus escritores, a través de sus músicos, de sus cineastas. Eso es impagable, ¿no? Y si se reduce la importancia en sí al reducirlo en uno, además que en realidad, por ejemplo, el ICA sigue existiendo, da igual que el ministerio se llame ahora de 3 o de 2 o de 1, ¿no? No, lo que hay es un ministro menos, pero la jefatura, la Dirección General del Libro sigue, la Dirección General del INAEM sigue, el ballet sigue, o sea, me parece que hay motivaciones distintas que hacen ese tipo de cosas, ¿no? A mí me parece personalmente un error. Yo además creo que entro en una valoración que es muy importante fomentar la variedad, digamos, no tanto intervenir, como en algunos casos se dice, no es que se interviene, no, sino fomentar, como en la gala de los Goya, según he leído, van a hablar de la variedad un poco del cine español, que a veces se habla que siempre todo es lo mismo, y bueno, hay películas que pueden ir por un lado, pero este año desde luego no tiene nada que ver. Y quizá con toda esta reducción de festivales, de cortes de partidas y demás, lo que perdemos es esa variedad, esa posibilidad de hacer distintas cosas, ¿no? Bueno, el sector de la producción en el cine estamos verdaderamente preocupados. Yo soy productor y me dedico a producir películas y realmente la situación es muy, muy preocupante. Pero efectivamente el cine español, pero no este año, yo creo en general, es muy variado. Tú fíjate las 4 películas nominadas este año. La de Mateo Gil, un western rodado en Bolivia. La de Almodóvar, un cine de suspense, bueno, y Almodóvar adaptación de una novela francesa, además. Adaptación de Tarántula, de una novela francesa. La película de... ¿Cuáles son las otras dos? Eva de Quique Maillo. No, Eva está no está en mejor película, ¿no? Pero sí que a mí me habrá Pájaros Malvados, un thriller absolutamente inusual en nuestro país, en el que quizás Urbizu es uno de los representantes más importantes, ¿no? Y la de Benito Zambrano. Y la de Benito, La voz dormida, magnífica película, ¿no? Fíjate la variación, ¿no? Hay esta maldita cosa también de lo de la guerra civil, ¿no? O sea, por ejemplo, la película de Benito, que sería metida en ese saco que los enemigos nuestros, esto que luego no van a ver cine español, porque a mí me parece bien y tienes todo el derecho a opinar de que no te gusta esto, pero es que la inmensa mayoría de la gente que va en contra del cine español resulta que es que no van a ver cine español, ¿no? Por ejemplo, la película de Benito, el contexto es la posguerra, pero es una historia brutal de cárcel inmediatamente después de haber pasado la guerra, ¿no? O la Hispansi, por ejemplo, la película esta que hemos pasado en Carabanchel. Bueno, es la historia de los niños de la guerra, el contexto es la guerra, es una historia de amor entre una falangista y un tío del Partido Comunista en medio de la Siberia de aquella época y tal. Son historias fascinantes, ¿no? Estamos hartos de ver películas sobre por qué los americanos perdieron la guerra. O sea, estamos, no sé qué, del soldado Ryan y tal y cual y el otro y tal, y sin embargo aquí cada vez que hay algo, y bueno, y a mí me parece que eso es algo muy positivo, es decir, contar esa historia de amor de Hispansi dentro del contexto de la Siberia de entonces, me parece que lo que aporta es pues una superproducción rodada en la nieve, creo que es una gozada. Pero bueno, parece ser que no todo el mundo piensa lo mismo. Desde luego. Pero lo bueno es que pueda existir en cualquier caso esa variedad y, oye, ya un poco, pues eso, de cara a intentar nadar en este futuro en el que vemos muchos restos de barcos y quizás no son tanto el Titanic, sino barcos un poco pesqueros españoles. ¿Qué otras actividades tienes tú para el futuro? Hablas también de tu labor de productor. ¿Estás con ánimo ahora de producir alguna película? ¿Vas a seguir un poco promocionando festivales? ¿Cómo te lo ves? Bueno, ánimos, por supuesto, no nos van a echar de esto después de tantos años, eso es seguro. Seguimos en la lucha, preocupados, pero seguimos en la lucha. Y bueno, si quieres que te hable yo personalmente, yo tengo una productora que se llama Utopia Films, que es a lo que dedico la mayor parte de mi tiempo. Por ejemplo, yo acabo de terminar ahora mismo un largometraje documental que se llama Contra el Tiempo,
que se va a estrenar en Málaga en abril, que es un documental que ha dirigido José Manuel Serrano Cueto, que es un director de Cádiz. Hombre, bueno, y periodista. José Manuel, sí, le conocemos un montón, que ha hecho muchísimos además libros de terror. De cine de terror. Había oído hablar precisamente de este documental que es sobre los actores secundarios, digamos, ¿sí, no? Se llama Contra el Tiempo y es un largo documental sobre actores secundarios que hicieron mucho cine western y mucho cine de género, terror, etcétera, en los años 60 y 70. Algunos han muerto después de haber hecho la peli, por ejemplo, en el caso de Aldo Sambrel, que murió el año pasado, o por ejemplo el caso de Fran Braña, que murió antes de ayer. Y entonces, bueno, estoy a punto de estrenar eso en Málaga, y a partir de Málaga, bueno, se estrenará muy humildemente en salas, pero se estrenará. Y luego en este momento estoy también cerrando una película que se llama Camino de Libertad, que es un biopic sobre Facundo Cabral, el cantautor argentino que mataron por equivocación el año pasado a un grupo de sicarios en Guatemala, que va a dirigir Imanol Uribe. Es la próxima película. Él acaba de dirigir Miel de Naranja, que están a punto de terminarla. Entonces la siguiente película de Imanol va a ser esta, que vamos a rodar en Argentina, que es una coproducción entre Colombia, México, Argentina y España. Yo soy la parte española, y se rueda toda en Argentina, pero una vez que terminamos de rodar nos venimos aquí y toda la parte final de postproducción se hace aquí. O sea, montaje, sonorización, música, todo lo que es la parte final de la película se hace en Madrid. Pero es una coproducción entre 4 países. Un biopic sobre Facundo Cabral. Y bueno, por supuesto, mientras que nos sigan dando la confianza en Carabanchel, el equipo de Carabanchel está encantado, es una satisfacción enorme. Esos, ya te digo, son 3 meses del año. Y ojalá también siga adelante Villaverde, que lo hicimos por primera vez el año pasado, que suele ser en junio, julio, ya más bien cuando empieza el verano. Estupendo. Pues nada, pues ahí estaremos viendo tanto las películas que produces como las películas que digamos, tanto pues todo el comité, todo el equipo que diriges selecciona para estos festivales. Y simplemente eso, pues esperamos ahí verte y seguir ahí en el cine. Cuéntame. Sí, no, hay una cosa que quizás me he olvidado y que es muy importante, que es quizás la característica de Carabanchel, que es la participación activísima por parte del ciudadano de Carabanchel, que ve con enorme entusiasmo las películas, que participa de una manera muy activa en los coloquios, y que además, curiosamente, se sorprenden del buen cine que se hace en España. Pero es curioso porque el resto del año no van nunca a ver cine pagando 6, 7, 8 euros. Pero se ve en televisión. Es lo curioso, que sin embargo el cine español sí que se ve en televisión. O sea, el cine español es un éxito total cuando se pasa en televisión. Los cheques son enormes. Y es un éxito total cuando el cine lo llevas a los barrios o lo llevas a las ciudades. Pero el resto del año la gente no paga 7, 8 euros por ir al cine. Eso es lo que tenemos que cambiar. Pues a ello estaremos, porque además yo te diría que cambia mucho ver una película y salir simplemente del cine a verla, poder haber estado hablando con los actores, hacer un coloquio con la gente. Eso quizás se ha perdido, y eso de poder ver una película que te da para pensar, como las que tenemos. Yo creo que las que habéis presentado la semana de Carabanchel te da para hacer distintos debates y más, y poder hablar sobre ellas siempre cambia un poco la perspectiva del cine. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.